Hola, hola, compañeros de pedagogía. Estamos aquí en lo que ahora sí es la parte final de nuestro curso de auxiliares de la comunicación educativa para finalizar con las últimas dos videoclases y por tanto esperando haber abarcado lo que viene siendo este curso, esta materia, este temario. Hemos dicho desde el principio, compañeros, que la educación no es un proceso de comunicación y no de información. Es decir, un proceso donde las partes, en este caso emisor y receptor, en este caso el maestro y los alumnos, deben estar intercalando, debe haber interacción, preguntas, aportaciones, comentarios, ejemplos, etcétera, dudas, para que realmente se dé la comunicación. Mientras solo el maestro hable, o bien cuando el alumno tenga que exponer solo o en equipo, él sea el único que hable y el maestro pregunta, a ver, compañeros, alguna duda, alguna aclaración sobre el tema que acaban de exponer los compañeros y todos callados, pues ni el maestro ni los alumnos que expusieron han llevado a cabo un proceso de comunicación, sino solamente un proceso de información. Tenemos que buscar la manera, la forma en cómo tenemos que hacer que el alumno interactúe, que el alumno participe, que el alumno coopere, que el alumno apoye. No solamente con comentarios u opiniones, porque como te he dicho, todos tenemos un sentido común, todos tenemos una lógica. Y aunque no conozco el tema, ni sé del tema y apenas por lo poquito que escuché más o menos lo capto, pues puedo opinar. Puedo decir un comentario a favor o en contra de lo que acaban de exponer, bien sea el maestro o bien sea los alumnos. Pero también se trata de aportar, de enriquecer la clase, eso que nos quede bien claro. Sí son válidas tus opiniones, son válidas tus comentarios, pero en un debate no se te tienes que opinar, sino tienes que dar razonamientos, argumentos lógicos que sostengan tu postura, pero sin apaziguamientos, sin gritos, sin descalificaciones, sin ataques en contra de la parte. Y para poder saber argumentar y saber dar razonamientos, hay que saber tener conocimientos que fundamenten esos razonamientos. Entonces, hacer ver al alumno que él está obligado a aportar ideas, a aportar datos. Como maestro conozco la esencia, lo fundamental, lo básico. Pero todo conocimiento es tan vasto, tan amplio, que es insuficiente lo poco o lo mucho que se pueda dar. Que por ello tú como alumno lo debes de enriquecer y darle, por tanto, esa riqueza a mi clase. Como aportando ideas, aportando algunos aspectos que a mí se olvidó. Muy jóvenes, alguna dos sobre el tema, sí, maestro, dime, compañero. También le quiero decir que sobre lo que acaba de decir, yo encontré, yo vi que también esto y esto otro. ¿Qué otra de las causas de opción fue también? Muy bien, compadre. ¿Alguien más? Sí, además de los que usted mencionó, que los clásicos, señor Zapata, Francisco Villa, Vicente Carranza y Álvaro Obregón, también participó un señor llamado Genovevo de la O, también participó un general llamado Felipe Ángeles y otros más. Entonces, como puedes ver, ya están enriqueciendo mi clase. También le quiero decir que según dicen, profesor, que cuando Cuauhtémoc fue hecho prisionero y fue presentado ante Hernán Cortés, Cuauhtémoc cuenta la crónica, maestro, que no se echó para atrás o no le pidió perdón a Cortés o no le dijo que lo ayudara. Antes bien con valentía se enfrentó a Cortés y le dijo, hecho, palabras más, palabras menos, he hecho todo cuanto he podido. Toma ese puñal y mátame. Algo así por el estilo. Entonces, como puedes ver, están aportando conocimientos. Hablo de la cultura olmeca, y te digo todo lo de la cultura olmeca, y de repente un alumno, sí, dime, yo investigué, maestro, encontré que ellos fundaron tres ciudades que usted no nos dijo. Ah, adelante, perfecto, se me olvidó o no la sé. Pero pues están ustedes para enriquecer mi clase. ¿Cuáles son estas ciudades? San Lorenzo, ¿sí? Entre otras fueron ciudades que fundaron los olmecas y que usted no las mencionó. Fíjate, se me fue la cabra. ¿Cuáles son las otras tres ciudades? Son tres, es San Lorenzo y a ver si te me acuerdo. En fin, perdón por el dislate, por el lapsus que se me presentó. Entonces, de esta manera, hacemos que el alumno lea. Vuelvo a repetir, ya de antemano le dices.
La próxima semana tenemos que ver el Renacimiento, tenemos que ver la Ilustración, el Siglo de Oro. Es un recuento muy sucinto. Entonces quiero que me investiguen dentro de la Ilustración qué es el enciclopedismo, quién fue Thomas Hobbes, quién fue John Locke, quién fue Montesquieu, sus aportaciones, sus ideas, Diderot, de Lambert, y qué es el enciclopedismo y en qué consiste el famoso Ilustración, el enciclopedismo y en qué siglo se dio. Y como te decía en clase anterior, tú tienes mejores ideas que este maestro y tú vas a enriquecer mejor tu clase que lo que yo estoy diciendo. Aunque no necesariamente es lo que yo te digo, porque a lo mejor pues no podemos coincidir, ya lo hemos platicado mucho. Fila uno se encarga de esto. Fila 1, John Locke. Fila 2, Thomas Hobbes. Fila 3, Juan Jacobo Rousseau. Fila 4, el señor Montesquieu. Ya está. A ver, de la fila uno, ¿qué es lo que encontraron de John Locke? La fila 2, ¿qué encontró de... Bueno, se la secuencia, pero la idea es un ejemplo. ¿Qué encontraron de Juan Jacobo Rousseau? ¿Qué encontraron de etcétera, etcétera? Y como te he dicho, al menos en lo personal, pero tú como maestro sabrás manejar mejor las cosas que este profesor, pásalos al frente. O sea, que no desde su lugar, sino pasen al frente, pásale adelante. No, pásale, tienes que enfrentarte y saber hablar en público. Es increíble, rezando hasta atrás, vuelvo a lo mismo, no se inmutan, no le dan nervios, no tartamudean, hablan bien, no se sonrojan. Pasa al frente, nada más es cambiarlos de lugar e increíblemente cambia todo. Se ponen nerviosos, les da pena, se avergüenzan, tartamudean, infinidad de cosas. Entonces hacerles ven que es por su bien y que no es por otro tipo de cuestiones. Un aspecto que yo te pido, si lo puedes manejar adelante, si no, no lo manejes, es hacerles observaciones, pero siempre decirles con respeto. Mira, yo te quiero hacer la siguiente observación, va con respeto y en un sentido sano, no con intención de evidenciarte mucho menos. Y si a alguien le molesta esto, dígamelo y yo jamás te vuelvo a hacer ningún comentario. Si se fijan, cuando el compañero estuvo exponiendo, casi bailaba, un pie para allá y otro para acá y otro para allá, otro para acá. Está bien, son los nervios y es normal que nos pase a todos. Pero eso lo tienes que ir dominando poco a poco porque nos vemos muy mal a hacer ese tipo de cuestión. Y yo con respeto, joven, no te vengo a ofender, ni te vengo a burlarme de ti. Al contrario, yo cometo a lo mejor peores errores y quiero que ustedes me digan a veces en qué cometo ese error. Y yo no lo voy a tomar a mal. A ver, compañero, estuvo bien lo que acabas de decir, pero jamás viste a tus compañeros. No, estás yendo hacia arriba, estás yendo hacia abajo, pero jamás viste ves a tus compañeros. Si tu compañero estaba platicando, tu compañera estaba por acá durmiendo, si el compañero estaba viendo ahí su celular, etcétera, etcétera. Entonces van a exponer, siempre tengan la vista al público. El público te va a decir, ya me cansé, maestro, ya tengo sueño, ya me aburrí, ya no quiero nada. Entonces, busca la manera de que ese que está durmiendo, inmediatamente, pregúntale, ¿tú qué opinas, compañero? Si tú no digas tú que estás dormido. Y de esta manera empieza a hacer que el alumno participe. Pero bueno, son las ideas porque vuelvo a repetir, la educación no es más que un proceso de comunicación y no un proceso de información. Y para que sea proceso de comunicación, requerimos, por tanto, que las partes, en este caso el maestro y nuestros educandos, estemos interactuando de forma constante. No es más que una pregunta y se acabó. ¿Dudas, aclaraciones? Una pregunta. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó conciso? ¿No? Tenemos que buscar la manera, la forma, usted conoce mejores métodos, para que el alumno interactúe, participe dentro de la clase. Y hagamos de la clase, hagamos de nuestras clases, de nuestra educación, un proceso de comunicación. Está el profesor Simón Peralta en Sástica, vamos en la parte final de nuestra materia, y vamos a continuar con los medios de comunicación educativos. Y recordemos, por si ya se nos olvidó, que vimos en clase pasada, los medios de comunicación educativos son instrumentos tecnológicos o mecanismos que se manejan en el aula o salones, bien sea por el profesor, principalmente, o por los alumnos o educandos, y se utilizan para ilustrar, complementar
y enriquecer las clases o exposiciones. ¿Y cómo lo vamos a enriquecer y a complementar, aparte de lo dicho, de lo hablado, de lo expuesto en la clase? Pues con imágenes, con sonidos o bien con ambos, que sería un método o un medio audiovisual. Y para que esto podamos transmitir imagen o sonido, tenemos que utilizar herramientas y equipo, es decir, medios materiales físicos, electrónicos o tecnológicos, como son pizarrón, microscopio, computadora, pantalla, proyectores, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a enriquecer nuestra clase? Pues llevando imágenes, llevando películas, llevando artículos, llevando reportajes, periódicos, revistas, que puedan mejor ejemplificar o materializar, como vimos en clase anterior, lo que estamos exponiendo, lo que estamos dando. De tal manera que, como lo vamos a ver en los siguientes temas, los alumnos que son visuales, auditivos o kinestésicos puedan complementar y por tanto puedan aprender. Es decir, no limitarnos solamente a hablar, no limitarnos solamente a poner películas, no limitarnos solamente a leer, sino hacer de todas estas métodos y estos medios de comunicación, pues un collage, una combinación, de tal suerte que no quedemos encajonados de por vida. ¿Qué significa esto? Que el alumno nos encajona en un teclado. Oye, ¿qué tal ese maestro? Ese maestro nada más llega, pasa lista, te da unas copias, te deja ahí que leas y luego te pregunta. Eso es encajonar. Etiquetar al maestro. Porque tus clases siempre son lo mismo y lo mismo. ¿Y qué tal con ese maestro? Ese maestro siempre nada más puras exposiciones. Llega, nos saluda y a ver, equipo tal, pasen a exponer. Y ahí se avienta. Y al otro día otra exposición. Y así se la llevan, o sea, nos echa ahí un choro y se acabó su clase. ¿Qué tal con ese maestro? Este maestro siempre llega con sus copias, nos reparte las copias y nos dice tienen una hora o tienen 40 minutos para hacer un resumen, una síntesis, y nos deja ahí, se pone a leer, se levanta de vez en cuando o se sale y llegan los 40 minutos, a ver, tráigame sus cuadernos, quiero ver su síntesis, su resumen. Entonces no te encajones, no te etiqueten, porque siempre haces lo mismo, siempre actúas de la misma manera, sino hoy la clase de una manera, mañana de otra manera, de otra forma. Por eso los recursos, los métodos, materiales didácticos y ahora los medios de comunicación, combinándolos todos estos. ¿Qué son los medios de comunicación educativos? Son instrumentos tecnológicos o mecanismos que se manejan en el aula o salones, bien sea por el profesor o educador quien los hace principalmente o los maneja principalmente, o bien por parte de los alumnos o educandos cuando estos les toque exponer un tema. Y así como nosotros nos exigen o nos piden que manejemos esto, también a nuestros alumnos exígeles y pides que también utilicen estos medios. ¿Para qué utilizamos los medios de conexión educativos? Para ilustrar, para complementar y para enriquecer nuestras clases o o exposiciones con imágenes, con sonidos o bien con ambas, utilizando para tal efecto herramientas y equipo que son medios materiales físicos, electrónicos o tecnológicos, como son el pizarrón, los microscopios, la computadora, la pantalla, la laptop, lo que es el proyector, las diapositivas y un gran cúmulo de materiales que utilizamos para que esto llegue al salón de forma visual, de forma auditiva o bien de forma audiovisual. ¿Cuáles son los tipos o la clasificación de los medios de comunicación educativa? Los medios de comunicación educativa se clasifican de diversas maneras o de diversas formas. Pero vamos a atender una de ellas. Los medios de comunicación educativa se clasifican de acuerdo a los órganos sensoriales o sentidos de los alumnos y de las personas. Porque todos tenemos estos 5 sentidos básicos o fundamentales u órganos sensoriales, que son el oído, la vista, ambos, el tacto, el gusto y el olfato. En base a estos sentidos por los cuales percibimos, vemos,
oímos, escuchamos, sentimos, palpamos, es como nosotros vamos a aprender. Nosotros vamos a conocer. ¿Cómo sé que es salado y cómo sé que es dulce? Porque mi paladar me permite, o mi gusto me permite percibir esos sabores. Que aunque los veo, es el gusto, es la lengua, es el paladar lo que me va a permitir saber si es dulce, saber si es agrio, o saber, por tanto, si es picoso. ¿Cómo sé yo, cómo puedo percibir un olor agradable a un olor desagradable? Porque tengo un olfato. Y a través del olfato empiezo a conocer y a diferenciar los olores que aunque no los veo, que aunque no los escucho, ni mucho menos los puedo tocar, porque el olor, al igual que los sabores, no son cosas materiales. Pero ¿por qué los acepto? ¿Por qué los reconozco? Porque si bien no los veo, si bien no los oigo ni los puedo palpar, los puedo percibir, bien sea a través del olfato o a través del gusto. Entonces, los sentidos son el medio a través del cual aprendemos, a través del cual conocemos. Y en base a estos 5 sentidos clásicos, típicos, que desde la primera nos hemos aprendido: oído, vista, tacto, gusto y olfato, es como se clasifican los medios de comunicación. ¿Educativos qué? Algunos tenemos más desarrollado el tacto que la vista. Algunos tenemos desarrollado más el oído que la vista. Algunos tenemos más desarrollados el olfato que lo que viene siendo el tacto. Es obvio que para un especialista, por ejemplo, un arquitecto, para ver la magnitud de la obra, para percibir el tamaño de la obra y todo lo que significa la obra arquitectónica, la vista es fundamental en él. Es obvio que para un médico cirujano el tacto es más importante quizás que otro órgano. Es obvio que para un melómano, un experto en música, un experto en sonidos, un experto en música clásica, el oído constituye su principal fuente de conocimiento y su principal fuente de percepción de ese conocimiento. Para un gastrónomo, misma situación, su olfato y su gusto son la clave, son la esencia de lo que viene siendo su conocimiento. Entonces, como puedes ver, para poder saber cuáles son los medios de comunicación educativos, se utilizan diversas maneras. Una primera clasificación, y la que vamos a ver, es que se clasifican de acuerdo a los órganos sensoriales o sentidos de los alumnos y digamos de las personas en general. Oído, audio; vista, visual; ambos audiovisual. Tacto, gusto y olfato viene siendo el kinésico o el kinestésico. También se clasifican, siguiendo este orden, conforme al modelo de la programación neurolingüística de Bandler y Grinberg, dentro de los llamados modelos de estilos de aprendizaje. Si ella llevó la materia estilos de aprendizaje o modelos de estilos de aprendizaje, va a encontrar que hay muchas teorías que tratan de explicar la forma, la manera en cómo las personas o los educandos aprenden. Esas teorías tienen por objeto explicar las diversas maneras, las diversas formas en cómo los alumnos aprenden. ¿Por qué? Porque así como somos diferentes en pensar, en opinar, en vestir, también somos diferentes en aprender. No todos aprendemos de la misma manera y de la misma forma. Algunos aprenden más a través del olfato, lo hemos explicado hace rato, a través de la vista, a través del tacto. Entonces, tomando en cuenta nuestros sentidos, órganos sensoriales ya vistos, y tomando en cuenta esta teoría, dentro de las muchas teorías que hay, vamos por tanto a clasificar a los medios de comunicación educativos. Pero para tal efecto, recordemos qué son los modelos de estilos de aprendizaje.
¿O en qué consisten estos modelos? Los modelos de estilos de aprendizaje son las distintas maneras, formas o maneras bajo las cuales un individuo o estudiante puede aprender, tomando en cuenta sus características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos de las mismas. Cada persona aprende de distinta manera a las demás, utilizando su propio método o estrategia para lograrlo. Algunas personas, si no ven películas, si no ven imágenes, les cuesta trabajo aprender nada más escuchando al maestro. Algunas personas con solo escuchar al maestro o solo oír de lo que está tratando, aprenden. Otras personas, mientras no lo toquen, no lo vean, no lo palpen, no lo sientan, difícilmente van a aprender, o al menos se le va a dificultar el aprendizaje. Personas que nada más con leer entienden, captan, y personas que por más que leas y leas no le entiendes, entonces habrá que ponerle ejemplo, lo que es muy chocante. Exponemos el tema de la Segunda Guerra Mundial y te hablo de los principales exponentes o participantes de los países que intervinieron, de la secuencia de la guerra, cómo terminó, y todo es hablado. Un alumno visual, obviamente se va a complicar la vida porque no va a entender muy bien todo eso. Pues si le ponemos película donde aparecen los personajes, y dice, mira, este es Churchill, este es Roosevelt, este es Stalin, este es fulano, este es etcétera, etcétera. Esa es la invasión de los japoneses a Pearl Harbor, que motivó que Estados Unidos interviniera en la Segunda Guerra Mundial. Esto es aquello. Pues el alumno entonces compagina lo visual con lo dicho del maestro y aprende mucho más. Los modelos estilos de aprendizaje son las distintas maneras, formas o maneras, se repite, perdón, bajo las cuales un individuo o estudiante puede aprender, tomando en cuenta sus características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos de las mismas. Cada persona aprende de manera distinta a las demás, utilizando su propio método o estrategias para lograrlo. Así como somos distintos en pensar, distintos en vestir, distintos en todo, los seres humanos también somos distintos en aprender. Y por eso no todos aprendemos de la misma manera. Y por eso no todos nos dedicamos a la misma profesión. Algunos iremos para ser abogados, pedagogos, psicólogos, ingenieros, arquitectos, porque somos diferentes y porque tenemos diversas formas de aprender y aplicar el conocimiento. Esos modelos de estilos de aprendizaje son muchos y cada uno tiene su versión. Nada más los mencionamos esperando que usted en alguna materia ya los haya visto, nada más para recordar. El modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann, el modelo de Felder y Silverman, el modelo de Kolb, el modelo de programación neurolingüística de Blander y Grinder, que vamos a tomar en cuenta para explicar esta clasificación y entender por qué esta clasificación de los medios de comunicación educativos, el modelo de programación neurolingüística de Blander y Grinder, el modelo de los hemisferios cerebrales y el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner. Como puedes ver, así como hay varias formas de aprender, hay varias formas de explicar por qué tenemos esas diferentes formas de aprender. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Así como usted y yo aprendemos de diversas maneras, ahí también hay teorías que nos explican esas diversas maneras en cómo las personas llegan a aprender. Y tomando en cuenta esta, la resumimos en dos. Unas, quienes sostienen que el conocimiento se da a través de los sentidos, a través de los cuales llega al cerebro y el cerebro codifica y el cerebro por tanto guarda, almacena e interpreta eso que nos llegó a través de los sentidos. Las otras sostienen que no, que es el cerebro en donde a través de diversos procesos mentales o diversas cualidades que tiene el cerebro es como desarrollamos el conocimiento. Para efectos prácticos de la clase, que ahorita nada más hemos mencionadas, tomando en cuenta que seguramente usted ya vio todas estas y sabe mucho mejor en qué consisten, vamos a tomar, para efectos de nuestra clase, el modelo de programación neurolingüística
de Blender y Grinder. ¿En qué consiste el modelo de programación neurolingüística de Blender y Grinder? A este modelo también se le llama el modelo PNI, precisamente por sus iniciales que vamos ahorita a descubrir. También se le conoce como el modelo visual auditivo kinestésico o el VAC. ¿Por qué el VAC? Porque son las iniciales de visual auditivo y kinestésico. ¿Por qué el PNI? Porque son las iniciales de programación neurolingüística. P, programación, N, neurolingüística. Entonces, el modelo de programación neurolingüística de Blender y Grinder también se le conoce como el modelo PNI, el modelo VAC y el modelo visual auditivo kinestésico. Es un modelo basado en los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto, para que a través de ellos se representa mentalmente la información, dando lugar a los tres tipos de alumnos o de educandos que se supone tenemos en una aula. Los alumnos auditivos, que aprenden oyendo, que tienen tan desarrollado su oído que con esto es suficiente, no necesitan imágenes, nada, con escuchar, con oír, aprenden. Los alumnos visuales, quienes para poder aprender necesitan la imagen, la proyección, y solo a través de la imagen, la proyección y vinculando, es como entonces se les facilita el conocimiento. Escuchar al maestro que explica, que dice, que menciona, pues no, nomás no aprenden hasta en tanto no vengan la imagen, la proyección que les permita, por tanto, entender mejor la exposición del maestro. Y los alumnos kinestésicos, quienes para poder aprender necesitan tocar, oler, ver, sentir, palpar lo que el maestro les está señalando, les está diciendo, y es así entonces como van a aprender. Los que utilizan, desarrollan más los otros sentidos son el tacto, el gusto y el olfato. Y a través de estos sentidos donde toco, palpo, huelo, siento, etcétera, es entonces como voy a aprender, voy a conocer. Mientras yo no vea un microorganismo y vea cómo se mueve, cómo se desenvuelve, mientras yo no toque qué es la masa de un pastel o cómo queda la textura de una cierta composición de elementos para hacer un pastel o hacer otro tipo de productos, de artículos, pues simplemente no entiendo, no capto hasta en tanto no verlo, no sentirlo, no leerlo, ¿sí? No olfatearlo, si me permite, no saborearlo. Modelo de programación neurolingüística de Blender y Grinder, también llamado modelo PNI por sus iniciales, programación neurolingüística visual auditivo kinestésico o VAC por las iniciales de visual auditivo kinestésico, es un modelo basado en los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto, para presentar mentalmente la información, dando lugar a los tres tipos de alumnos: los auditivos, que solo aprenden oyendo; los visuales, que aprenden solamente a través de viendo; y los kinestésicos, que lo hacen a través del tacto, del gusto y del olfato. Hasta que no lo toque, hasta que no lo huela, hasta que no lo sienta, hasta que no lo deguste, pues no voy a aprender o no voy a entender qué es lo que está diciendo el maestro con rigoso, con liso, con ácido, con dulce, con insípido o desabrido. ¿Sí? Ahí tenemos esta teoría que nos explica y nos permite entender, por tanto, lo que viene siendo el aprendizaje, dentro de las muchas, más no la única. De esta manera tenemos a los famosos alumnos visuales. Los alumnos visuales, sistema de representación visual. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes concretas y abstractas, letras y números. Mientras yo no vea lo que es la bomba atómica, lo que significó el hongo de la bomba atómica, cómo se llevó a cabo su proceso de desarrollo cuando la dejan caer sobre Hiroshima y Nagasaki, por más que me explique el maestro y me diga que fue un hongo grande, que se expandió
que llevaba radiación, que afectó y que no sé qué tanto, y que inclusive a las personas las dejó, como decimos coloquialmente, chicharrones, las dejó carbonizadas, pues como que mi mente aún no lo entiende bien, no lo capta bien. En cambio, viendo estas imágenes, escuchando la exposición del maestro en qué consistía esa bomba atómica, entonces vinculo imagen y aprendo mucho más rápido. Mientras yo no vea los aviones japoneses con su logotipo de su bandera del sol así roja, círculo rojo con sus rayos rojos, volando sobre Pearl Harbor, sobre la isla de Hawái de Pearl Harbor, y cómo hizo el bombardeo, y cómo atacó las aeronaves norteamericanas, y cómo hizo este ataque a Pearl Harbor. Mientras no vea las imágenes representativas de ese ataque, no voy a entender. Igual el día de la Segunda Guerra Mundial, que fue la invasión a Normandía, si no mal recuerdo, en donde los aliados empiezan a atacar al grupo neofascista y a empezar a debilitarlo. No ve cómo se llevó a cabo esta invasión, cómo por mar llegaron lanchas tras lancha y muertes tras muerte para llevar a cabo esta invasión. No lo voy a entender, no lo voy a comprender. Mientras me hablan del terremoto del 85, que me digan que hubo devastación, que edificios, que casas, que personas, que heridos, que muertes, que México, la Ciudad de México quedó completamente devastada, que los edificios, etcétera, etcétera, que algunos lugares o edificios icónicos, como el Hotel del Prado, quedaron devastados. Por más que el maestro le eche pasión a su explicación, le eche dramatismo a su narración, mientras no vea yo esas imágenes, esas fotografías, estos videos, donde se ven esos edificios derrumbados, completamente hechos trizas, no lo voy a entender, no lo voy a comprender mejor. Y solo cuando vea esas imágenes, esas películas o esas fotos, voy a entender realmente lo que significó el terremoto del 85. Lo mismo el movimiento del 68. Por más que el maestro me explique, me narre cómo estuvo lo de el ejército granaderos contra estudiantes, cómo los mataron, cómo los sitiaron en la Plaza de Tres Culturas, y por más que no vea qué es la Plaza de Tres Culturas, si vea su imagen y vea qué tan grande o tan pequeña era, y cómo corrían los estudiantes y cómo les disparaban, por más que el maestro le eche pasión, le eche ganas a su explicación, pues necesito ver esa imagen, esa película, ese cuadro, esa foto donde se refleje ese terror, ese pánico, ese sufrimiento. Que un helicóptero lanzó una luz de bengala para dar el aviso para que el ejército y granaderos fueran cercando a los estudiantes y los masacraran. Si no veo esa foto, esa película donde aparece el helicóptero y avienta la luz de bengala y avisa al ejército que avancen, pues como que aún me quedo con las dudas, me quedo con esto. Alumnos visuales, sistema de representación visual. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. No sé, en fotos, en diapositivas, en películas, en artículos, en reportajes, y vinculan lo del maestro con lo que aparece en la foto, aprenden mucho mejor. Si usamos el sistema de representación visual, siempre que recordamos imágenes concretas y abstractas, por ejemplo, las letras y los números. ¿Por qué las matemáticas nos cuestan mucho trabajo? Porque imagínate, si el maestro nos explica un problema, una ecuación, nos representa gráficamente en un pizarrón, imagen, aún así nos cuesta trabajo entenderla. Imagínate, si el maestro nada más se dedicara a explicarla en el aire. Entonces imaginen, jóvenes, x cuadrada menos 2y es igual a 0. Donde lo primero que tenemos que hacer, x cuadrada, la transformamos, la convertimos en esto, luego le multiplicamos por esto, la dividimos entre esto para que esto salga así. Si aún con palitos y bolitas, graficándola en el pizarrón, no la entendemos, ahora imagínate si nada más nos la dijera al aire. Esos son los alumnos visuales. Alumno auditivo. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.
tienen más desarrollado su oído, tienen más desarrollado esta parte, y por tanto no necesitan imágenes, o no es necesario la imagen para poder aprender la película. Con escuchar, con oír la exposición del maestro, la narración del maestro, con escuchar que me está explicando qué es un texto literario que sirve para transmitir sentimientos, emociones, pasión del ser humano, que utilizamos para transmitir lo que es el amor, el desamor, el odio, la venganza, el coraje, el sufrimiento, la angustia, el dolor, el llanto, la alegría, el triunfo, el fracaso, la derrota. Tienen tan desarrollado su sentido, que con eso más que suficiente. Lo captan, lo entienden, lo desarrollan, lo decodifican en su cerebro, lo llevan a cabo. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono, estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Algunos alumnos tienen esta capacidad, pero no todos la tienen. Algunos, mientras no tengan la película, la pantalla, el reportaje, pues no lo van a entender. Entonces entendamos este galimatías y esta problemática que tenemos en nuestros alumnos. Número 1, no todos aprenden de la misma forma y de la misma manera. Número 2, porque no todos tienen el mismo desarrollo en sus sentidos. Unos tienen más desarrollado un sentido que el otro, y eso por tanto les permite que a muchos se les facilite con la simple exposición. Pero no pensemos solamente en el alumno auditivo. Pensemos también que tenemos visuales, tenemos kinestésicos, y que por tanto debemos diversificar, enriquecer y hacer que nuestra clase abarque una gran cantidad de métodos, técnicas, recursos, y ahora agreguemos medios de comunicación educativos. Por último, tenemos al alumno kinestésico. ¿Quién es el alumno kinestésico? Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas, como por ejemplo experimentos de laboratorio o proyectos, prácticas de juicios orales o de cocina. Mientras a un kinestésico no lo lleves a la cocina, a ver los ingredientes, a combinar los ingredientes, a hacer los ingredientes, pues como que a dar todo en el aire. Mientras a un alumno de derecho no lo lleves a hacer una práctica de juicios orales donde representamos al juez, al Ministerio Público, a la víctima o presunta víctima o al ofendido, además le presentemos actuando quién es el presunto responsable, quiénes son esto, quiénes son aquello, y cómo actúen y cómo participen, pues más que le echemos la pasión al momento de explicarlo, difícilmente el alumno kinestésico nos va a entender, nos va a comprender. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos, prácticas de juicios orales o de cocina. Cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita o lo que sentimos al escuchar una canción, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones o movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Así que, jóvenes, entendiendo que todos aprendemos de diferente manera, entendiendo, compañeros, que no tenemos desarrollados al mismo nivel nuestros sentidos u órganos sensoriales, entendiendo que nuestros alumnos son una diversidad de tipos de alumnos, dicho en el buen sentido de la palabra, que unos son visuales, otros son auditivos y otros son kinestésicos. Entonces tenemos que entender cuáles son
esos medios o esos mecanismos para transmitir imagen, transmitir audio o transmitir otro tipo de aspectos para que nuestro alumno visual, auditivo, kinestésico pueda mejor aprender. Pues bien, jóvenes, los dejo. Nos vemos en 4 segundos con la segunda videoclase para terminar este curso.